buenas tardes. Acá. Esperar unos minutos. Muy buenas tardes a todos. Ok, creo que por honrando la puntualidad de quienes ya están registrados, podemos dar inicio al evento de hoy. Muy buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a el lanzamiento de nuestra solución Certicom, la mejor opción para la creación, gestión y emisión de insignias digitales abiertas en América Latina. Para quienes no nos conocen, somos IABC Learning, una empresa que tiene 20 años de experiencia en el sector del e-learning, y conjuntamente con personalidades de la UTN hemos considerado crear una nueva solución llamada Certicom. ¿Okay? Mi nombre es Agni Pecori, soy consultora pedagógica de CILTE, el Centro de Innovación de IABC Learning, y los estaré acompañando juntos con nuestros invitados el día de hoy para conocer un poco más de esta herramienta. Quiero hablarle un poco de nuestra agenda de hoy. Va a ser la siguiente. Primero vamos a hablar sobre Certicom, esta solución que ha sido creada como iniciativa de dos entes del área educativa y del área corporativa. También vamos a hablar acerca de las insignias digitales abiertas. Vamos a ver una breve presentación de nuestros productos y servicios y vamos a atender a las preguntas que ustedes puedan tener. ¿Okay? Antes que nada, me gustaría presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos entre nuestros invitados a Carlos Vizcay, licenciado en Sistemas, socio fundador de IABC Learning, empresa con más de 20 años de experiencia en la rama del e-learning y de la innovación educativa, investigador constante sobre la evolución de las tecnologías aplicadas en la educación. Nos acompaña también Uriel Kuckerman, ingeniero electrónico por la Universidad Tecnológica Nacional, es máster en Tecnología de la Información por la Universidad Politécnica de Madrid, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y profesor investigador, director del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la Universidad Tecnológica Nacional. También nos acompaña Juan María Palmieri, arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en Educación a Distancia y Tecnología Educativa por la Universidad Nacional de La Plata, máster en Tecnología Aplicada en Educación y secretario técnico en el Centro de Investigación e Innovación Educativa UTN, e integrante de la Cátedra Abierta Leonardo da Vinci. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar acá. Bien, ahora los dejo con Carlos Vizcay y Uriel Kuckerman, que les van a hablar acerca de Certicom y esta iniciativa entre IABC y el Centro de Investigación e Innovación Educativa de la UTN. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y a todas en Argentina y en otros países latinoamericanos. Estoy viendo los nombres de las personas que se han registrado, que están participando. Reconozco algunos nombres conocidos, así que saludos y bienvenidos a todos y a todas a este encuentro virtual. Para nosotros, desde la UTN, quiero comentar brevemente para quienes no son de Argentina y quizás no conocen a nuestra universidad. La Universidad Tecnológica Nacional es una universidad dedicada eminentemente a la enseñanza de la ingeniería y en general a las tecnologías. Tiene 30 sedes distribuidas por todo nuestro país. Nosotros aquí les estamos hablando desde la Facultad Regional ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, para poner un poquito de contexto, es la universidad que gradúa a la mayoría de los ingenieros de este país y muchos que también están trabajando en otros países. Yendo a lo concreto, realmente es para nosotros un gusto y una gran oportunidad estar trabajando junto a IABC Learning para traer a la Argentina y a la región esta solución de insignias digitales abiertas que está provista en un acuerdo que hemos hecho con la empresa finlandesa Open Badge Factory,
que nos permite, como decía, ofrecer en la región una solución perfectamente adaptada a las necesidades que podemos tener en cuanto a todo lo que tiene que ver con microcredenciales, certificados digitales, bueno, insignias digitales abiertas. Después Juan les va a comentar un poquito las diferencias entre estos conceptos terminológicos, eh, pero básicamente traer a la región podemos decir, esta tendencia, no me salía la palabra, que se está registrando fuertemente en países de Norteamérica, en Europa, en Asia, que es la posibilidad de ofrecer este tipo de certificados para todo tipo de trayectos formativos, actividades, etc. Así que, para no abundar, nuevamente complacido de poder estar aquí compartiendo con ustedes este lanzamiento, y le dejo la palabra a Carlos en representación de la empresa EABC. Bueno, como bien dijo Uriel, este es un emprendimiento conjunto. Nuestra empresa es una empresa de integración, básicamente de tecnologías dedicadas al e-learning, y esto nos ha parecido, realmente fue una feliz coincidencia de buscar una solución de insignias digitales abiertas para poder ofrecer a todos nuestros clientes una solución que les permita poner estas insignias en sus currículums, permitir agilizar toda la potencia del conocimiento, tanto no solamente para universidades, sino también para empresas. Empresas hoy incluso tienen las llamadas universidades corporativas, pero también tienen sus cursos, y de esta manera van a poder certificar, dar una certificación, una insignia para las personas. En este mundo que tiene que ver con el aprendizaje a lo largo de la vida, donde no solamente estudiamos en una época, sino que realmente nos pasa a nosotros, ¿no es cierto?, con Uriel, que somos obreros del conocimiento, ¿no? Estamos todo el tiempo en la necesidad de capacitarnos, y creo que la sociedad actual, la sociedad del conocimiento, es justamente una sociedad que requiere y que bien vienen estas insignias. Dicho esto, le paso la palabra a Juan María, que va a explicar concretamente el tema. Gracias, Carlos. Gracias, Uriel. Buenas tardes a todos, a todas. Me sumo a los saludos de Uriel, algunos nombres conocidos, algunos recientes, otros de hace tiempo que no los escuchaba o no los tenía presentes, así que un gran saludo hacia todos los que conozco y las que conozco. Bien, vamos a tratar de puntualizar muy rápidamente, no va a ser una presentación extensa, voy a tratar de ser lo más ágil posible para que ustedes tengan la oportunidad de hacer sus preguntas, aclarar las dudas que puedan tener. ¿De qué hablamos cuando hablamos de insignias digitales abiertas o de open badges, como se lo conoce en la bibliografía y se las menciona regularmente? O muchas veces se los menciona o se las refiere directamente como insignias. Nosotros decidimos tomar el nombre de insignias digitales abiertas para referirnos a este concepto. Entonces, ¿qué es una insignia digital abierta? Muy resumida e informalmente, es un indicador de un logro, una destreza, una competencia, una habilidad o un objetivo. Y ya eso nos abre el panorama, porque nosotros dentro de las instituciones de educación, en el nivel que nos desempeñemos, generalmente evaluamos o certificamos conocimientos, y ahora está en discusión y está en implementación en algunas terminales lo que es el enfoque por competencias. Así que digamos que ya las insignias digitales abiertas, desde esta definición breve, nos abre el panorama a poder dar cuenta y brindar acreditación de logros, destrezas, competencias, habilidades, actividades que realicen nuestros estudiantes, el personal que se desempeña en nuestras instituciones, cualquier persona que tenga relación con nuestra institución educativa. Aquí tienen una definición un poquito más formal, tomada del Ministerio de Educación de España,
donde aquí aparece una palabra clave, se habla de que va más allá del registro digital de uno de estos elementos, es decir, vamos mucho más allá de lo que sería un certificado digital por alguna actividad académica, de las cuales en general todos estamos utilizando o recibimos. Pero acá aparece la palabra clave, que es la posibilidad de rastrear y hacer seguimiento. Y aquí lo interesante de la palabra no es tanto el enfoque que uno podría pensar policíaco, sino por el contrario, poder dar cuenta de esa acreditación de habilidades, de logros, de aprendizajes de la forma y en la forma que se hayan realizado, que se pueda dar cuenta y se puedan conocer cómo, en qué lugar, en qué condiciones se han realizado. Así que nuevamente seguimos como ampliando el panorama y las posibilidades que nos brindan las insignias digitales abiertas. Todo lo que es el ecosistema de insignias digitales abiertas, Uriel bien refería que es algo que está una tendencia muy marcada en Europa, en Asia, en Norteamérica. Estamos tratando, y algunas instituciones lo están haciendo aquí en Latinoamérica, incluso en Argentina. Es una tendencia y es una arquitectura que está organizada y está regulada y está estandarizada por lo que se denomina la Open Batches Infrastructure, que es un estándar que establece de qué manera se deben emitir, se deben crear, se deben administrar y gestionar estas insignias digitales, de manera que esta iniciativa no es propietaria, no pertenece a ninguna empresa u organización, sino que cualquier organización las puede crear, las puede otorgar, de manera que sean universalmente reconocidas en cualquier lugar donde quien recibe una insignia desee dar cuenta de ese logro. Actualmente el desarrollo del estándar, que es un estándar que se viene actualizando periódicamente, está a cargo del IMS Global Learning Consortium, que nuclea a muchas organizaciones que están llevando adelante y promoviendo mejoras en esta iniciativa. Actualmente estamos en la versión 3 de ese estándar. ¿Qué características fundamentales tiene una insignia digital abierta? Lo primero, ya lo mencioné, no son controladas por una sola organización. Son gratuitas, son de código abierto, eso quiere decir que yo puedo conocer lo que está dentro de la insignia, lo que luego vamos a definir como metadatos, y son accesibles a la comunidad internacional, a la comunidad. Es decir, son accesibles para que alguien que recibe esa insignia y decide compartirla, quien accede a esa insignia puede saber dónde, cómo, cuándo y por qué determinada persona, esa persona obtuvo una determinada insignia. Y la característica quizás fundamental es que están basadas en la evidencia. Es decir, dan cuenta de aprendizajes específicos, en condiciones específicas, en instituciones específicas, en momentos específicos. Y esto es algo que nuevamente nos da un importante desafío en las instituciones, pero nos da mucha posibilidad de crear nuestros propios entornos, nuestras propias dinámicas de reconocimiento de aprendizaje, ya mencioné antes, de estudiantes o de los colaboradores de nuestra organización. Otras características, son apilables. Por apilables, ¿qué queremos decir? Que son combinables entre sí, ya sea dentro de una institución o entre instituciones, de manera que una insignia digital abierta puede ser parte de un reconocimiento mayor que una determinada institución brinde, por ejemplo, a un estudiante o un docente, en el momento en que logra acumular, dicho entre comillas, determinada cantidad o determinado grupo de insignias, que a su vez brindan reconocimientos de aprendizajes mayores. Son transferibles, eso quiere decir que estas insignias se pueden compartir en diversos entornos. Vamos a ver que estas insignias, puntualmente las de Certicom, pueden ser compartidas en entornos virtuales de aprendizaje, por ejemplo los campus virtuales, pero también en entornos sociales, académicos, LinkedIn, Facebook, Academia, etc.
y ponen al usuario en control. Eso quiere decir que son privadas del usuario. El usuario que recibe una insignia es el poseedor de esa insignia, y él decide o ella decide cuándo la comparte y en qué entorno la comparte y en qué condición la comparte, para dar cuenta de ese reconocimiento o de esa acreditación que una determinada institución le ha brindado. Esta insignia o estas insignias digitales abiertas, uno quizás las tiene vistas, por decirlo de alguna manera, en términos de la iconografía, y ve insignias de un tipo, de otro tipo en cuanto a su imagen. Pero quizás lo más importante, seguramente lo más importante, es lo que la insignia tiene dentro de ella, que es lo que mencioné antes como metadatos. Esos metadatos es toda la evidencia que la institución que emite una determinada insignia brinda hacia toda la comunidad respecto a un logro específico de una persona que recibe esta insignia. Entonces, dentro de esta insignia podemos tener el nombre de la actividad donde se realizó el aprendizaje, en qué fecha se realizó, si tiene una vigencia la insignia, a qué competencias apuntó o qué desarrolló ese estudiante y en el marco de qué actividad para poder recibir una insignia en el caso que la haya recibido. Es decir, lo más jugoso, si se me permite el término, de la insignia son los metadatos. Es lo que efectivamente permite dar cuenta y rastrear y compartir internacionalmente o globalmente. Y de aquí pasamos a un concepto que está directamente relacionado con el concepto de insignia digital abierta, que es el concepto de microcredenciales, o como se lo menciona, microcredencialización. Otro importante desafío para las instituciones educativas de la región, particularmente de Argentina. ¿Qué son las microcredenciales? Son certificaciones de unidades de aprendizaje que acreditan habilidades y competencias bien definidas. Es decir, a diferencia de lo que tradicionalmente hacemos, que es reconocer a la finalización de un trayecto educativo, por ejemplo, una carrera o una formación escolar, etcétera, reconocer el final de ese proceso mediante habitualmente un título, la microcredencialización lo que nos da es la posibilidad de, a través de las insignias digitales abiertas, ir reconociendo aspectos o partes de este proceso que un estudiante realiza o que, por ejemplo, un colaborador o colaboradora realiza en su plan de formación profesional. Y en este sentido, las insignias digitales abiertas pasan a ser instrumentos aptos, muy aptos, para soportar esta microcredencialización. Y lo interesante de empezar a pensar en términos de microcredenciales es que podemos avanzar y dar cuenta, acreditar, certificar o reconocer aspectos que tradicionalmente no reconocemos en nuestros procesos de formación institucionales. Por ejemplo, actividades sociales, por ejemplo, competencias o habilidades que alguien desarrolla en otro ámbito. Entonces, nuevamente estamos ampliando mucho la posibilidad de reconocer de manera diversa, de manera creativa, de manera completa y de manera que quien, por ejemplo, no finaliza un proceso educativo, no lo completa, por ejemplo, alguien que empieza a estudiar una carrera universitaria y no la finaliza, dicho entre comillas, ¿qué se lleva ese estudiante más allá de sus conocimientos y competencias que haya adquirido en ese proceso? Poco en términos de lo que puede dar cuenta y decir, yo obtuve estas competencias y estas habilidades. Bueno, microcredencialización podría ser una estrategia para estos reconocimientos parciales y reconocimiento de proceso de aprendizajes, logros, etc. Si hubiera que hacer poquitos comentarios respecto a cómo estos conceptos podemos llevarlos a nuestras organizaciones educativas, estaríamos conceptualmente hablando de 4 instancias. Una primera instancia de alineación, una segunda instancia de diseño, una tercera de emisión de las insignias y una cuarta instancia de extender
esta iniciativa hacia otras áreas que inicialmente quizás no vislumbremos. Entonces vamos a delinear unos poquitos conceptos de cada una de estas instancias. El primer aspecto es la alineación, y es un aspecto claramente multidimensional y un aspecto que nos lleva a abordar estos desafíos que mencionaba inicialmente. Lo primero tiene que ver, o el primer párrafo, tiene que ver con de qué manera elegimos o seleccionamos una plataforma que nos permita proveer insignias digitales abiertas de una manera que se cumpla todo esto que estoy comentando. Entonces, lo primero sería elegir una plataforma que esté inscripta, que cumpla todos los estándares de la Open Batch Infrastructure que mencioné antes. Y la segunda instancia, mucho más desafiante que la primera, vale decir, es la cuestión de los alineamientos que debemos realizar en nuestros planes académicos, programas educativos, trayectos educativos, cómo esto baja concretamente a nuestros planes de carrera, a nuestros planes de asignatura y baja a las aulas. Entonces aquí tenemos la primera instancia de alineamiento. Lo segundo es el diseño. Y en esta instancia de diseño podemos reconocer dos partes. La primera es crear la imagen, es decir, cómo vamos a mostrar las insignias digitales abiertas y presentarlas a quienes obtengan estas acreditaciones. Pero lo segundo, y nuevamente más importante quizás, más allá de si es bonita o no tan bonita la insignia, es de qué manera vamos a diseñar los criterios, las evidencias, y dejar registro de este alineamiento entre nuestros programas, nuestras carreras, nuestras actividades de aprendizaje que desarrollan nuestros estudiantes y las evidencias de esos logros. Entonces aquí tenemos la segunda instancia, que es el diseño. La tercera es la emisión de estas insignias. Entonces aquí tener en cuenta que la recepción, si yo recibo una insignia digital abierta, inicialmente la voy a recibir por correo electrónico. Entonces puedo diseñar, es un puedo, no es un requerido, puedo diseñar todas las plantillas de comunicación en forma de correos electrónicos, de archivos, aquí se menciona PDF como un archivo, en términos de plantillas de diseño. El tema de PDF es interesante porque, como dice en la tercera línea, las insignias digitales abiertas pueden estar embebidas en nuestros certificados digitales, los certificados digitales que emitimos, por ejemplo, cuando una persona finaliza una actividad, un curso, o asiste a una conferencia, o una charla, o algo por el estilo. Entonces, diseñar todas estas piezas de comunicación, se podrían decir, mediante las cuales se reciben las insignias. Y ya aquí estamos pisando la cuarta etapa, la etapa de extender, conocer, saber que estas insignias digitales abiertas, estas plataformas de gestión de insignias digitales abiertas, nos permiten integrarlas con nuestros entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Entonces acá paso a la cuarta etapa, la posibilidad de integrar estas plataformas con nuestros entornos. En el caso de la plataforma de Certicom, como bien mencionaba Uriel y Carlos, la plataforma que utilizamos es la plataforma de Open Batch Factory, se integra con Moodle, con Canvas y con Blackboard. Extender también nos da la posibilidad de pensar estas insignias apilables, diseñar trayectos de reconocimiento intermedio de habilidades, de competencias, de aprendizajes. Y la posibilidad de empezar a trabajar con instituciones, con organizaciones asociadas para emitir en conjunto insignias digitales abiertas o insignias emitidas por nuestra institución, pero avalada por otras instituciones que las consideran de valor o que forman parte de ese aprendizaje que realizan nuestros estudiantes o finalmente quien reciben las insignias. Así que de esta manera bajamos, por decirlo de alguna manera, los conceptos que mencionábamos antes a nuestras organizaciones educativas o nuestras organizaciones para reconocer estos aprendizajes. ¿Y qué pasa del lado de quien recibe esta insignia? En esta diapositiva resumimos
las tres instancias principales. Lo primero, cuando yo recibo una insignia, la puedo validar. A la izquierda veríamos un modelo, esto es un modelo, del correo electrónico que yo recibiría por caso si tengo asignado una insignia, donde la institución que le emite da cuenta de todos estos, de estas evidencias, de estos registros que permiten validar y que permiten completar los metadatos de esta insignia. Lo segundo sería la posibilidad que tengo yo, receptor de una insignia, de publicar esta insignia. Y acá vamos a abrir en dos caminos complementarios absolutamente. El primero es la posibilidad de compartir estas insignias en cualquier red social o en cualquier entorno web. La imagen de abajo a la derecha no me permite decir una cosa por otra, la podemos compartir en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, pero ven que hay una URL, esa URL yo la puedo copiar y pegarla en cualquier entorno web. Por ejemplo, un portafolio digital, por ejemplo, una web de cátedra, por ejemplo, una página que alguien pueda tener como currículum docente en una institución. Y el segundo camino para compartir es publicar las insignias digitales abiertas en una instancia web, en una mochila, vamos a decir, donde yo puedo dejar visibles mis insignias digitales abiertas, que viene integrada con las soluciones de Certicom. Esta mochila se denomina Open Badge Passport, me permite publicar las insignias que reciba en este entorno, me permite compartirlas, y lo interesante de este entorno es que permite generar comunidad entre los miembros de esta plataforma, de manera que alguien pueda validar una insignia mía, pueda avalarla, pueda hacer un comentario, o que podamos empezar a generar grupos de personas con habilidades, competencias similares. Entonces, creo que con esto es el final. Sí, efectivamente es el final. El objetivo entonces será compartirles muy rápidamente y muy resumidamente esta estrategia de qué son las insignias digitales abiertas, la microcredencialización, cómo bajarla a nuestras organizaciones y cómo alguien que recibe una insignia puede dar cuenta de esa recepción. Ani, todo tuyo. Gracias. Está silenciada, Ani. Ahora que tenemos una idea de cómo funciona un poco el sistema o el ecosistema de generación de insignias digitales abiertas, vamos a ver una presentación breve sobre nuestros productos y servicios. Open Badge Factory es una plataforma de creación, asignación y gestión de insignias o credenciales para instituciones, organizaciones y empresas que quieran llevar un control de las competencias adquiridas a través de la formación certificada, de forma fácil e intuitiva. Hagamos un corto recorrido dentro de esta herramienta. La plataforma ofrece 3 opciones de usuario: el usuario administrador, el usuario emisor y el usuario creador de insignias, con la finalidad de adaptarse para el uso de organizaciones pequeñas o grandes y de permitir la vinculación con los organismos de certificación de competencias profesionales. Esta plataforma permite, a través de un LTI, la integración con 3 de los 4 LMS más usados a nivel mundial: Blackboard, Brightspace y Canvas. Igualmente, a través de una API, podemos vincularla con el LMS Moodle. También, a través de la API, aquellas instituciones que tengan un LMS de desarrollo particular pueden lograr realizar la integración. Las insignias las crearemos haciendo clic en herramientas del creador. ¿Qué vamos a requerir para crear una nueva insignia? Para crear una nueva insignia, solo vamos a requerir la imagen correspondiente a la insignia
y colocar la información que corresponde a esa insignia. Nombre, descripción, algún tipo de etiquetas y las alineaciones o competencias con las que vincularemos esa insignia. Luego crearemos el mensaje, que es el que recibirá la persona al momento de que le sea asignada la insignia. Asignaremos los permisos de uso y de emisión. También, si necesitamos dar instrucciones a los emisores de insignia, si requerimos un aval de una empresa o de una institución en particular, y luego ya habremos creado nuestra propia insignia. Aparte de la opción de crear insignias de modo individual, también podemos crear insignias de hito. Estas insignias son asignadas cuando los usuarios hayan completado una serie de competencias o de hitos de formación durante la ruta de aprendizaje que hayan realizado. Bien, un poco esta es de manera breve en qué consiste nuestra herramienta de Open Badge Factory, OBF, para crear insignias digitales abiertas. Hemos abierto también ahora un espacio para preguntas y respuestas, dudas que tengan ustedes con relación a toda la información que le hemos llevado el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna consulta. Pueden también activar, si lo desean, la opción de poder conversar, hablar. A ver. Acá hay alguna pregunta que nos han hecho. ¿Cómo puedo solicitar el servicio? No sé si alguno de ustedes, Carlos, quieres conversar sobre eso. Bueno, bastará enviar un correo electrónico a nuestra dirección solicitando un presupuesto. Y nosotros, por supuesto, a vuelta de correo le enviaremos el detalle de los servicios que estamos ofreciendo con el presupuesto correspondiente. Perfecto. Es muy simple. Y podrá haber reuniones en particular. Creo que sería bueno, Ani, que compartas en el chat el mail, la dirección de mail de contacto y el sitio web de Certicom para que los interesados puedan acceder allí y ver más información para comunicarse con nosotros. Y obviamente, como decía Carlos, estamos disponibles por si alguien estuviera interesado en recibir una demostración más en detalle o más en profundidad o analizar demandas o necesidades particulares. La presentación que hemos hecho es general, destinada a todas las personas o instituciones que puedan querer conocer sobre el tema, pero obviamente si hay cuestiones particulares, las podemos atender en reuniones individuales. Creo que están entrando algunas preguntas, Ani. Sí, otra pregunta es, ¿el servicio es retroactivo? Me refiero a si los alumnos que ya cumplieron con materias o carreras completas antes de la activación van a poder gozar del beneficio. Si me permites, les respondo. Es la institución la que decide a quién o por qué entrega esas certificaciones. Si la institución decide que quiere entregarle esas certificaciones a quienes hayan aprobado previamente carreras, cursos o todo tipo de actividades, lo puede hacer perfectamente. Es la propia institución la que toma esas decisiones. También aclarar, perdón, Uriel, complemento con un detalle, también aclarar que estas insignias pueden o no tener una vigencia. Es decir, yo puedo crear una insignia de forma perpetua, por decirlo de alguna manera, o le puedo asignar una vigencia que tiene que ver con el periodo de validez que la institución considera pertinente
para eso que está reconociendo. Por ejemplo, esto podría darse muy seguido, por ejemplo, en carreras de informática, donde las certificaciones o los productos van cambiando regularmente y uno puede asignar una validez a estas insignias. Estamos hablando, la pregunta refirió al pasado, pero también pensando en el futuro de la vigencia de estas insignias. Excelente. Yo quiero tomar lo que comenta Eve, de paso saludarla, sobre la validación interinstitucional. Esto efectivamente ella lo destaca y es un tema interesante. A veces las universidades, no solo se puede hacer una certificación entre dos o más universidades, sino también con otros organismos. Por ejemplo, las universidades a veces hacemos convenios con otros organismos o empresas que pueden a su vez dar un aval adicional al que damos desde la universidad y viceversa. En la universidad a veces certificamos algunas capacitaciones que se hacen en ámbitos externos a la universidad. Entonces, claramente esto es perfectamente factible con este tipo de solución. Perfecto. Carmen pregunta si hay vigencia de materias cuando la carrera no está completa. A ver, no entiendo bien la pregunta. Quizás tiene que ver con lo que decíamos antes respecto a la vigencia de las insignias. Puede ser, puede ser. Fue una afirmación, Fue una perfecto. Sí. afirmación. Gracias, Carmen, por la Sí, aclaración. Muchas gracias. sí, Bien, ok. también recordarles que la plataforma puede funcionar de manera dual. Esto quiere decir que yo puedo asignar desde la plataforma las insignias o puedo integrarlo con el LMS. Esto ayuda a que si dentro de un trayecto formativo yo quiero asignar una credencial para una actividad que de pronto pueda realizar el estudiante y no está integrada dentro de la plataforma, también se puede asignar esa insignia desde la plataforma. ¿Okay? Hay una dualidad de uso que la hace muy versátil a la hora de poder crear estas insignias digitales abiertas. Le respondo a Ana Segovia, que dice que si le podemos pasar el PowerPoint, obviamente que se lo podemos hacer, se lo podemos enviar. Y hay un comentario, una pregunta de Paula Pérez, no sé si, Juan, si la estás viendo, si lo pudieras responder vos, porque refiere a algo de lo que estuviste hablando sobre el tema de la alineación. ¿La estás pudiendo ver? Estás muteado, Sí. Juan. No Te la leo. no estaba viendo y tampoco pudiendo hablar, así que me faltaba no ver. Te la leo. Dice, ¿podrían dar un ejemplo de en qué consiste la alineación de un proyecto / programa concreto en lo que sería la primera fase de implementación en las organizaciones? Sí, por un solo ejemplo. Supongamos una carrera que está trabajando, una carrera universitaria que está trabajando en un plan de estudios enfocado por contenidos para cambiarlo a un plan de estudios basado en competencias. Esto abre un sinnúmero de preguntas, entre ellas, ¿cómo dar cuenta, cómo reconocer que nuestros estudiantes van adquiriendo las competencias a lo largo del proceso de aprendizaje, que finalizará en algún momento con la finalización de la carrera? Entonces, sobre esto habría que trabajar para decidir institucionalmente, y acá me tomo el concepto de Ani de la flexibilidad que hablaba de la plataforma, pensar qué instancias voy a reconocer, como institución estoy hablando, qué instancias voy a reconocer de manera que esas insignias digitales abiertas sean reconocimientos significativos de aprendizajes significativos de nuestros estudiantes. Entonces, no solo pensar en que el alumno aprueba o no determinadas asignaturas y finalmente en algún momento tendrá su título, el que fuere, sino diseñar y alinear nuestro plan de carrera con nuestro plan de reconocimiento, de manera que nuestros estudiantes y la institución tenga además, porque esto quizás no se puntualizó, tenga además estudiante e institución, o sea, quien recibe y quien emite, la información precisa de cómo se está desarrollando ese proceso de aprendizaje y no darnos cuenta al final del proceso
que, por ejemplo, determinadas competencias no se desarrollaron y nos damos cuenta cuando ya finalizamos toda la actividad, que es un poco lo que pasa bastante seguido a la finalización de una carrera, ¿no? No sé si contesté con este pequeño ejemplo, ¿no? Perfecto. Sí. Yo quería agregar al respecto que es muy interesante lo que dice Juan, ¿no? En el sentido de que, primero, acá podemos saltar de la universidad y de las, llamémosle, de los procesos educativos largos, ¿no? Cuando hablamos de una licenciatura, a procesos que pueden estar interinstitucionales, pueden abarcar otras universidades, otras empresas, otras organizaciones, y de esa manera poder abarcar no solo los estudiantes regulares, los estudiantes de extensión, todas aquellas personas que en la sociedad no tienen, como hay, ¿no? Ninguna acreditación y que sin embargo son personas que saben y han logrado competencias, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama, y esto me parece muy fundamental, el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, acá está, este tema de las insignias está promoviendo esta transversalidad, pero también este seguimiento a lo largo de la vida, ¿no? Que esto me parece muy interesante, desde el punto de vista de la universidad como un arraigo a la sociedad que la contiene, ¿no? Y del lado de las empresas también como una manera de fidelización de sus propios empleados, ¿no es cierto? Es decir, es muy, muy interesante esto que indudablemente con el correr de los años va a ser algo lógico. Todos tendremos insignias digitales y nuestro currículum estará reflejado en un conjunto de registros digitales, ¿no es cierto? Y con eso tenemos la trazabilidad cierta de lo que realmente valemos y somos, ¿no? Para la empleabilidad, etcétera, ¿no? Quería hacer ese agregado nomás. Excelente, Carlos, gracias. Bien, Paula dice que sí, Juan María, que has respondido su pregunta. Me alegro. Y bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta que realizar, estamos atentos a sus correos electrónicos desde nuestro sitio web, certicom.org. Les damos las gracias por haber estado compartiendo este tiempo con nosotros. Antes que termines, Ani, Paula pregunta si los ministerios de educación, entiendo, de la Argentina en particular, las reconocen. Quiero aclarar que esto no requiere de la validación de ningún ministerio. Digamos, esto es una certificación que da la institución. Además, en paralelo estarán las normativas que cada ministerio fije para la emisión de diplomas, etcétera. Pero esto no requiere, no aplica, digamos, que el ministerio lo valide. Lo que sí es muy posible es que organismos oficiales adopten esta metodología para certificar diversos tipos de formaciones y de capacitación, pero no aplican, no es necesario que los ministerios validen este tipo de certificados. Podrían hacerlo adicionalmente, como dijimos antes, de manera interinstitucional, pero no es un requisito. Quería contestar para que no quedara la pregunta en el aire. Claro, y dejar claro que nosotros con la insignia digital lo que hacemos es finalizar ese proceso de creación de programas educativos, porque ¿qué validan las instituciones gubernamentales? Nuestros programas, el contenido de los programas, y realmente ellos van a estar reflejados en estas insignias digitales abiertas. ¿Ok? Gracias, Uriel. Bien, entonces damos fin al evento del día de hoy. Estaremos atentos a sus consultas a través de nuestro sitio web certicom.org. Pueden realizar cualquier tipo de consulta, cualquier duda que tengan. Les haremos llegar las diapositivas que pidieron, por supuesto, con todo gusto. Y bueno, hasta otro momento, hasta otra ocasión en que podamos compartir conocimientos. Un Bien, fuerte abrazo. ahí Ani bárbaro. Decía Ani que el tema que le vamos a proponer una actividad posterior que les mandaremos a continuación para que tengan una experiencia. Perfecto. Así que bueno, listo. Gracias a todos. Gracias Y a a todos. ustedes por haber compartido. Adiós, gracias. Hasta luego. Hasta luego.